Este hecho ocurrió el 1 de julio de 1976, el día en el que Anneliese Michel murió a los 23 años. La causa oficial: desnutrición y deshidratación severas. Su cuerpo pesaba apenas 30 kilos, tenía las rodillas destrozadas por genuflexiones incesantes y sufría de neumonía. Estos son los hechos que condujeron a uno de los juicios más impactantes en la historia de Alemania, donde los padres de Anneliese y 2 sacerdotes católicos fueron declarados culpables de homicidio negligente. La historia, que casi todos conocen, es la de un exorcismo que salió terriblemente mal. Pero esa no es toda la verdad, es solo el capítulo final de una tragedia mucho más profunda. Porque antes de los 67 rituales de exorcismo, hubo años de ciencia, años de medicina y años de un rotundo fracaso del sistema psiquiátrico que no pudo salvarla. El mundo escuchó voces, supuestamente demoníacas, salir de la garganta de Anneliese Michel durante 67 exorcismos. Pero, ¿cómo llegó a ese punto? Antes de que cualquier sacerdote interviniera, pasaron años de visitas a psiquiatras y de cócteles de medicamentos que, en lugar de curarla, parecieron hundirla más en la oscuridad. Esta es la historia de cómo el fracaso de la medicina le abrió la puerta al exorcismo más infame de la historia moderna. Anneliese Michel nació en 1952 en Leibelfing, un pequeño pueblo de Baviera, Alemania, en el seno de una familia católica muy estricta y devota. Su vida, junto a sus padres y 3 hermanas, estaba marcada por la fe. Iba a misa 2 veces por semana y era descrita como una joven normal, aunque algo introvertida y profundamente religiosa. Su sueño era ser maestra, era una vida tranquila y predecible, hasta que en 1968, con solo 16 años, la primera fisura apareció. Sin previo aviso, Anneliese sufrió una violenta convulsión. Perdió el conocimiento mientras su cuerpo se sacudía sin control. Fue el primer eslabón en una cadena de eventos que la arrastraría al abismo. Después de este y otros episodios, los médicos llegaron a un diagnóstico: epilepsia del lóbulo temporal. Para comprender lo que le ocurrió, hay que entender esta condición. La epilepsia del lóbulo temporal es un trastorno que no solo causa convulsiones. Esta área del cerebro gestiona emociones, memoria y percepciones. Por lo tanto, una crisis puede desatar alucinaciones, sentimientos de éxtasis o miedo extremo, paranoia e incluso pensamientos religiosos muy intensos. Lo que Anneliese comenzaba a ver y sentir, por más aterrador que fuera, tenía una explicación neurológica plausible. Con el diagnóstico en mano, se inició un tratamiento con fármacos anticonvulsivos, un camino que se suponía la llevarían a la recuperación. Aquí es donde la historia que se cuenta popularmente se desvía de los hechos. La familia no acudió a la religión de inmediato, todo lo contrario. Durante casi 7 años, los Michel confiaron ciegamente en la ciencia médica. Tras el diagnóstico, Anneliese fue internada en un hospital psiquiátrico. Se le administraron diferentes fármacos, pero su condición, lejos de mejorar, empeoró. A las convulsiones se le sumó una depresión profunda. Anneliese se sentía cada vez más frustrada y desesperada al ver que nada funcionaba. Los medicamentos psicotrópicos, que debían estabilizarla, parecían tener efectos adversos, alterando su ánimo de forma impredecible. Sus compañeros de la universidad, donde intentaba formarse como maestra, la recordaban como alguien cada vez más retraída y muy religiosa. En 1973, su estado dio un giro aún más oscuro. Anneliese empezó a experimentar síntomas que la aterrorizaban. Hablaba de ver caras demoníacas durante el día y de escuchar voces que le susurraban que estaba condenada y que iba a pudrirse en el infierno. Estos síntomas, de nuevo, eran consistentes tanto con la epilepsia del lóbulo temporal como con una psicosis depresiva severa. La medicina tenía nombres para su mal, pero parecía no tener respuestas. Fue entonces cuando Anneliese desarrolló una aversión extrema a los objetos religiosos. Un crucifijo, el agua bendita o una imagen sagrada le provocaban un rechazo violento. Para su familia, profundamente católica, esto fue un punto de inflexión devastador. Su comportamiento se volvió cada vez más errático. Hay informes de que comía insectos y carbón, bebía su propia orina
y ladraba como un perro durante días. Desde nuestra perspectiva actual, es fácil juzgar a la familia por empezar a pensar en una causa sobrenatural. En 1975, sintiéndose abandonados por la medicina, los Michel tomaron una decisión desesperada. Si los médicos no podían curar el sufrimiento de Anneliese, quizás la explicación no era médica. La propia Anneliese estaba convencida de que estaba poseída por demonios y suplicaba que buscaran la ayuda de la Iglesia. Al principio, la Iglesia Católica se mostró escéptica. Su petición de un exorcismo fue rechazada y se les recomendó continuar con el tratamiento médico. Sin embargo, la insistencia de la familia y el evidente deterioro de Anneliese llamaron la atención de dos sacerdotes locales, el padre Ernst Alt y el sacerdote Arnold Renz. Tras observarla, ambos se convencieron de que estaban ante un caso genuino de posesión demoníaca. Finalmente, obtuvieron el permiso del obispo de Würzburg, Josef Stangl, para realizar el gran exorcismo según el Rituale Romanum, un rito católico del siglo XVII. No fue un acto de fanatismo repentino, sino la culminación de años de desesperación. El fracaso documentado de la psiquiatría se convirtió en la justificación para buscar una solución en el único otro sistema de creencias que conocían, la fe. Creyendo que los medicamentos interferían con la lucha espiritual, la familia y los sacerdotes tomaron la fatal decisión de suspender todo tratamiento médico. Lo que siguió fue un calvario de casi un año. Entre septiembre de 1975 y julio de 1976 se realizaron 67 sesiones de exorcismo, algunas de hasta 4 horas. Estos rituales fueron grabados, dejando más de 40 horas de cintas de audio que documentan los horrores que se vivieron en esa casa. En ellas se oyen voces guturales saliendo de Anneliese, identificándose como Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y un sacerdote caído en desgracia del siglo XVI. Durante esos meses, el cuerpo de Anneliese se rindió, rechazaba la comida y la bebida, convencida de que así debilitaría a los demonios. Sufría de insomnio crónico y se autolesionaba. En un acto de penitencia obsesiva, realizó cientos de genuflexiones, tantas que los ligamentos de sus rodillas se rompieron. Su peso cayó a 30 kilos, estaba demacrada, con fiebre y gravemente enferma de neumonía. El 30 de junio de 1976, durante el último exorcismo, Anneliese, exhausta, le susurró a su madre sus últimas palabras: «Mamá, tengo miedo». Al día siguiente, murió mientras dormía. La autopsia fue clara. La causa de la muerte fue inanición y deshidratación. No la mataron los demonios, sino la falta de comida, agua y atención médica. El juicio posterior conmocionó a Alemania. Los padres de Anneliese y los sacerdotes Alt y Renz fueron acusados de homicidio por negligencia. La fiscalía argumentó que Anneliese padecía una grave enfermedad mental y epilepsia, y que su muerte fue el resultado directo de abandonar el tratamiento. La defensa sostuvo que actuaron de buena fe. Al final, los 4 fueron declarados culpables, pero recibieron sentencias suspendidas de 6 meses de prisión y 3 años de libertad condicional. El tribunal consideró que los padres ya habían sufrido lo suficiente. El caso de Anneliese Michel es una de las tragedias más complejas del siglo XX, una historia donde una joven quedó atrapada entre la psiquiatría y la fe. La ciencia le ofreció un diagnóstico, pero no un alivio efectivo durante años cruciales. Ese fracaso creó un vacío que fue llenado por una interpretación religiosa, una que prometía una batalla en espiritual, pero que, en la práctica, la condujo a un abandono físico fatal. Esto no se trata de demonios contra médicos, se trata de un sistema que no pudo sanar a una paciente vulnerable y de una familia que, en su desesperación, tomó un camino que selló su destino. La pregunta, al final, sigue suspendida en el aire, tan inquietante hoy como en los años 70, y ahora te la hacemos a ti. ¿Qué crees que pasó realmente con Anneliese Michel? ¿Fue un caso de fanatismo y negligencia fatal? ¿O existen fuerzas en este mundo que se escapan a nuestra comprensión? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te interesan estas historias que desafían lo que creemos saber, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos.
Y si este caso te ha hecho reflexionar, dale a me gusta. Hoy damos por terminada la frecuencia FPC. Gracias por acompañarnos.